Bendiciones familia, shalom, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Amada familia, sean todos muy bienvenidos al estudio de la bendita y preciosa Torá de nuestro Padre Eterno. La Torá de vida, la Torá que nos exhorta, nos encamina, la instrucción de nuestro Padre, la cual nos muestra cada día cómo debemos caminar, cómo debemos andar y cómo debemos aún obedecer a nuestro Padre Eterno en todos los mandamientos que Él nos ha dejado escrito en su bendita y preciosa Torá. Estamos agradecidos al Padre, amada familia, porque hemos terminado nuestro estudio del libro de Vaikra, Levítico, dándole la gloria, la honra y el honor y la alabanza a aquel que se merece, que es nuestro Padre Eterno. Damos la gloria y la honra por habernos permitido estudiar ese precioso libro, culminando con la Parashá Bear y Bejucotai. Esta oportunidad, familia, vamos a entrar a estudiar el libro de Bamidbar, el libro de números. Nuestro estudio de esta semana, de la Parashá que vamos a estudiar, familia, como decíamos, Bamidbar, números, el libro de números, capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 4, verso 20. Así también esta semana tenemos el estudio de la Haftará en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 22, y en la versión castellana, capítulo 1, verso 10 al capítulo 2, verso 20. También tenemos el estudio de los escritos del Brit Hadashah en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante hasta el capítulo 2, verso 25. Familia, Bamidbar significa en la etapa de o en el desierto, dando a entender nuestro Padre que en realidad el libro de números, como lo conocemos en la versión castellana, en realidad se llama Bamidbar en hebreo y significa en la etapa de o en el desierto, en la etapa del desierto. En esta ocasión vamos a estudiar la primera lía, que se encuentra en el capítulo 1 de Bamidbar, el libro de números, verso 1 hasta el verso 19. Vamos a orar, familia. Amado Padre Eterno, bendito Rey, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, Padre Eterno. Gracias porque tú nos permites una vez más comenzar un nuevo estudio, Padre, en el cual vamos a comenzar en esta preciosa Parashá Bamidbar. Te pedimos, Rey Eterno, que seas tú el que nos guíes, seas tú el que nos enseñes, nos instruya a través de tus palabras, de tus mandamientos, Rey Eterno. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías, la roca eterna de nuestra salvación. Amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yud-Heh Vah-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yud-Heh Vah-Hei, dador de la Torah. Amén. Baruch Hashem. Bien, amada familia, vamos a comenzar con nuestro estudio. En el capítulo 1, verso 1 al 3, dice la escritura, en el libro de números, Bamidbar: el día primero, el segundo mes, en el segundo año después de la salida de la tierra de Mitraim, o sea, de la tierra de Egipto, Yahvé le habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la carpa de reunión, y dijo: hagan un censo de toda la comunidad israelita por las familias de sus casas ancestrales, enlistando los nombres, todo varón, cabeza por cabeza. Tú y Aarón los registrarán en sus grupos de la edad de 20 años para arriba, todos los que en Israel sean aptos para portar armas. Aquí podemos ver, familia, más que un pueblo, Israel es un ejército, el ejército del Elohim viviente. Veamos lo que dice el primer libro de Samuel, 17:26. Dice la escritura: David preguntó a los hombres que estaban cerca de él: ¿qué se le hará al que mate a ese palestín y elimine el oprobio de Israel? ¿Quién es este palestí incircunciso que se atreve a desafiar a las filas del Elohim vivo? Aquí, familia, a nivel remes, el segundo nivel de interpretación exegética, nosotros podemos entender que perteneciendo nosotros a Israel, pasamos a formar parte de ese ejército del Elohim viviente. Pasamos a ser parte del ejército de nuestro Padre eterno, Yud-Heh Vah-Hei.
con una lucha especial, como dijo Rab Shaul en Efesios capítulo 6 versos 12, donde dice la escritura: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Bendito sea el Eterno, porque hoy podemos comprender y entender que nuestra lucha, amada familia, no es contra carne, no es contra sangre, no es contra las personas. Nuestra lucha es netamente espiritual, contra las maldades, como relata Rab Shaul. Bendito sea el Eterno, porque el Padre nos dio las armas poderosas de la oración, nos dio las armas del ayuno, de la consagración, porque también tenemos que entender, familia, de que si nosotros no estamos bajo la obediencia que el Padre nos requiere, tampoco venceremos. Tenemos registros en la Torá, inclusive registros en los profetas, de que el pueblo de Israel, cuanto más se apartaba del Eterno, se apartaba y no obedecía sus mandamientos, ese ejército se debilitaba, ese ejército no podía batallar con el respaldo del Elohim viviente, nuestro Padre Eterno. Bendito sea su nombre. Capítulo 1, verso 4 dice: asociado con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno que sea cabeza de su casa ancestral. Aquí el Eterno, familia, ha establecido en su pueblo líderes y pastores con objetivos específicos. Estos tienen la función de guiar al pueblo, cada uno en su área de influencia. Y debemos entender, familia, que los líderes son puestos por el Eterno, son puestos por Elohim, y que nosotros tenemos que sujetarnos a ellos principalmente por dos razones. Vamos a ver cuáles son esas razones. Primero, ¿por qué rebelarse contra ello? Es rebelarse contra el Eterno mismo. Y como dice Rav Shaul en Romanos capítulo 13, verso 1, dice la Escritura: todos tienen que obedecer las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no sea de Adonai. Y las autoridades existentes han sido puestas por Adonai, de modo que el que resiste a las autoridades está resistiendo lo que Adonai ha instituido, y los que resisten traerán juicio sobre sí mismo. Segundo, porque ellos han de dar cuenta por nuestras almas. Como está escrito en Hebreos 13:17, obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente por ellos, sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. Bendito el Eterno. Aquí, familia, es interesante cómo los líderes deben ser cabeza primero en su familia, para luego serlo del pueblo. Es necesario que el hombre que quiera estar al frente de una congregación, ser un líder, que gobierne primero su casa, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en sumisión, con toda dignidad. Pues si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Elohim? Analicemos usando el texto griego-español del Pacto Renovado, como dice: ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bendito el Eterno. Dice que gobierne bien su propia casa. Gobierne en griego, proisteimi, del Strong, del diccionario Strong, derivado del 4291, del 4253 y 2476, que significa estar delante, y en rango, presidir, por practicar, que significa tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse en, practicar, dirigir y ser jefe. Romanos 12:8 y Tesalonicense, primera de Tesalonicenses 5:12, primera de Timoteo 3:12, primera de Timoteo 5:17, Tito 3:8 y Tito 3:14, el hombre debe tener autoridad sobre su casa, pero esa autoridad implica cuidar, ayudar y ocuparse en dirigir y ser el jefe del hogar. Que tenga a sus hijos en obediencia, subordinación. En griego,
Jupotaje del Strong 5292, del Strong 5293, que significa obediencia, someterse, sujeción. Segunda de Corintios 9:13, usted lo puede leer ahí. En Gálatas capítulo 2, verso 5, en 1 Timoteo 2:11, 1 Timoteo 3:4. Con toda honestidad, veneralidad, que en griego significa somnotes, del Strong 4587 y del Strong 4586, que significa probidad, que significa honestidad, seriedad. 1 Timoteo 2:2 y 1 Timoteo 3:4 y Tito 2:7. Puede leer, corroborar en su Biblia, en la Escritura. Dice que los hijos se sujeten y sean honestos en sujeción, es decir, ser un padre que logra que sus hijos obedezcan con honestidad, que ofrezcan una obediencia sincera y no siendo hipócritas. Familia, si un líder de hogar logra gobernar así su hogar, entonces estará apto para gobernar la casa de Elohim. Estará apto para gobernar la casa del Eterno. Muchos anhelan ser pastores, muchos anhelan ser ministros, líderes, muchos anhelan. Pero primero tenemos que cumplir este requisito. Honesto, esposo de una sola mujer, tener en sujeción a sus hijos, ser ejemplo en todo momento y en todo tiempo y de buen testimonio. Amado hermano que estás escuchando, yo te animo, te aliento a que sigas adelante, a que no bajes los brazos, a que no te dejes llevar por las luchas, por las pruebas, por las dificultades, por lo que acontece en este tiempo. Sé fuerte y sé valiente en guardar en toda la obra que el Padre Eterno nos encomendó. Amado Padre Eterno, te damos muchas gracias en este tiempo, gracias por hablarnos, gracias por encaminar nuestros pasos, Padre, en la obediencia de tu santidad. Rey Eterno, agradecido por lo que haces día a día para con nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser buenos esposos, a ser buenos padres, a ser buenos ministros, líderes, pastores, Padre, que realmente tengamos en sujeción a nuestros hijos para que ellos caminen, Padre, en la santidad y en la obediencia. Asimismo, nosotros seamos ese ejemplo vivo, Padre, testimonio vivo, para que ellos puedan seguir tu camino, Rey Eterno. Te damos muchas gracias por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, la roca eterna de nuestra salvación. Amén y amén. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet vechayeh olam natan betuheinu, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torah de verdad que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yud-Heh-Vah-Heh, dador de la Torah. Amén. Amada familia, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Sean todos muy bendecidos. Shalom y bendiciones desde la ciudad de Mar del Plata. Quien les habla, el pastor Aarón Javier Carmagniola. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.